Mi hermano Mateo siempre dijo que yo tenía manos de constructor pero cabeza de piedra. Lo decía con una sonrisa, una de esas que no llegan a los ojos, mientras me daba una palmada en la espalda lo suficientemente fuerte como para que fuera un insulto disfrazado de afecto. Nuestra madre se reía, una risa ligera y hueca, y decía, «Ay, Mateo, deja en paz a tu hermano. No todos pueden ser listos como tú». Y yo me quedaba callado, con el sabor amargo de la condescendencia en la boca, apretando los callos de mis palmas. Ellos tenían las palabras. Yo tenía el trabajo. Esa era la división de nuestro mundo. Yo construía, reparaba, mantenía. Mateo hablaba, estudiaba, encantaba. Vivíamos en la casa que mi abuelo había construido y que mi padre había cuidado toda su vida. Era una casa de madera vieja y piedra sólida, con un jardín que mi padre llamaba el alma de la propiedad. Cuando mi padre enfermó, fui yo quien lo cuidó. Fui yo quien ajustó su cama, quien lo ayudó a subir las escaleras que mis propias manos habían reforzado, quien escuchó sus susurros febriles en mitad de la noche. Mateo venía de visita desde la ciudad los fines de semana, vestido con sus trajes caros y oliendo a un mundo que no tenía nada que ver con el desinfectante y la sopa de pollo. Traía flores que se marchitaban en 2 días y contaba historias de sus éxitos en el bufete de abogados, historias que hacían brillar los ojos de mi madre y arrancaban una sonrisa cansada a mi padre. En sus últimos días, mi padre me tomó la mano. Sus dedos eran frágiles como ramas secas. Elías, susurró, su voz un eco ronco. La casa es tuya. Es para ti. Tú entiendes su corazón. No dejes que muera. Asentí, con un nudo en la garganta tan grande que no podía hablar. Él sabía que yo no sabía leer ni escribir más allá de mi propio nombre. Había sido la vergüenza silenciosa de mi vida, una puerta cerrada que me había mantenido en la sombra de mi hermano. Pero mi padre nunca me hizo sentir menos por ello. Vio el valor en mis manos, no en mi capacidad para descifrar letras en una página. Tras el funeral, el aire en la casa se volvió denso y extraño. Era como si el espíritu de mi padre se hubiera ido, dejando un vacío que mi madre y Mateo se apresuraron a llenar con sus propios planes. Una semana después, Mateo me sentó en la mesa de la cocina, la misma mesa que yo había lijado y barnizado el año anterior. Despegó un fajo de papeles con una solemnidad ensayada. Elías, dijo, con su tono de hermano mayor sabio y protector. Papá no dejó un testamento formal, lo cual es complicado. Pero sé lo que él quería. Quería que la casa estuviera segura, que la familia estuviera segura. He preparado unos documentos. Es solo para poner todo a mi nombre legalmente. Así puedo gestionar los impuestos, las deudas, cualquier cosa que surja. Es más fácil, ¿entiendes? Tú no tienes que preocuparte por estas cosas. Seguirás viviendo aquí, por supuesto. Es nuestro hogar. Mi madre estaba a su lado, asintiendo con la cabeza. Tu hermano sabe de estas cosas, cariño. Es por el bien de todos. Es para proteger el legado de tu padre. Miré los papeles. Eran un galimatías de letras apretadas, una lengua extranjera que me gritaba mi propia insuficiencia. Vi las líneas para las firmas, los sellos oficiales. Sentí una punzada de desconfianza, un eco de la última advertencia de mi padre. ¿Estás seguro de que esto es lo que papá quería?, pregunté, mi voz apenas un susurro. Mateo suspiró, un sonido de paciencia forzada. Elías, soy abogado. Mi trabajo es entender esto. Tu trabajo es confiar en tu familia. ¿No confías en mí? La palabra confianza me desarmó. Era el pilar sobre el que mi padre había construido nuestra familia. Negar la confianza era como decir que todo era una mentira. Miré a mi madre. Sus ojos me suplicaban que no complicara las cosas. Así que tomé el bolígrafo.
Mi mano, tan firme con un martillo o una sierra, temblaba. Tracé mi nombre lentamente, la única palabra que podía escribir con seguridad. Mateo sonrió, esta vez una sonrisa genuina de triunfo. Recogió los papeles rápidamente. Bien hecho, hermanito. Has hecho lo correcto. Durante los primeros meses, nada cambió. Yo seguí con mis rutinas, reparando una gotera en el techo, cuidando el jardín que empezaba a descuidarse. Pero había una frialdad en la forma en que Mateo me hablaba ahora. Ya no había necesidad de la fachada de protección. Un día lo encontré en el porche, hablando por teléfono. Sí, la propiedad es toda mía ahora, decía, riendo. Mi hermano es simple, no fue difícil convencerlo. En un par de años, cuando el mercado suba, este lugar valdrá una fortuna. El terreno por sí solo. Se calló cuando me vio. Su cara se endureció. Es una conversación de negocios, Elías. No te incumbe. El hielo se instaló en mi estómago. Esa noche, no pude dormir. Las palabras de mi padre resonaban en mi cabeza, es tuya. Tú entiendes su corazón. Me había fallado. Había traicionado su último deseo por una confianza ciega y la vergüenza de mi propio analfabetismo. A la mañana siguiente, mi madre me dijo que Mateo pensaba que sería bueno si yo me mudaba al pequeño cobertizo del fondo del jardín. Solo temporalmente, dijo, sin mirarme a los ojos. Mateo quiere hacer algunas renovaciones. Traer a algunos inversores para que vean el potencial. El cobertizo. El lugar donde guardaba las herramientas. Me estaban relegando a la caseta de las herramientas como a un perro viejo. Fue entonces cuando el dolor se transformó en algo más frío, más duro. Se convirtió en una resolución silenciosa. No dije nada. Simplemente asentí, empaqué una pequeña bolsa y me mudé al cobertizo. Desde mi nueva y humilde morada, observé. Vi a Mateo pasearse por la propiedad con hombres de traje, señalando, gesticulando, hablando de pies cuadrados y potencial de desarrollo. Vi cómo arrancaban las rosas favoritas de mi padre para hacer sitio a un camino de grava. Vi cómo la casa, sin mis cuidados diarios, empezaba a sufrir. Una contraventana se descolgó. La pintura empezó a pelarse. La casa gemía, y yo sentía cada uno de sus dolores como si fuera mío. Mi hermano había robado mi herencia con palabras que yo no podía leer. Muy bien. Yo le respondería en el único lenguaje que conocía. Empezaría a escribir mi propia historia, no con tinta, sino con sudor, madera y piedra. Una historia que él, con toda su educación, sería incapaz de comprender hasta que fuera demasiado tarde. La casa era su propiedad legal, pero el alma de la casa, como había dicho mi padre, seguía siendo mía. Y yo iba a hacer que esa alma gritara tan fuerte que todo el mundo la oyera. El cobertizo era frío y húmedo, pero se convirtió en mi santuario. El olor a tierra, aceite y madera vieja era mi consuelo. Pasé las primeras semanas en un estado de observación silenciosa, mi dolor transformándose en una especie de energía concentrada. Cada vez que Mateo pasaba por delante de mi ventana improvisada, con su aire de propietario, sentía una llama gélida encenderse en mi pecho. No era odio. Era algo más puro, más metódico. Era la determinación de un artesano que ve un trabajo que debe hacerse. Mi primer paso fue inesperado para ellos. En lugar de protestar o quejarme, me volví invisible. Acepté mi exilio en el cobertizo sin una palabra. Empecé a levantarme antes del amanecer, cuando la niebla todavía cubría el jardín. Mi proyecto no comenzó con la casa, sino con lo que la rodeaba. El jardín de mi padre. Mateo lo había ignorado, considerándolo un simple trozo de tierra que estorbaba. Para mí, era el prólogo de mi historia. Empecé por los bordes, lejos de la vista de la casa principal.
Arranqué las malas hierbas con una ferocidad contenida, mis dedos hundiéndose en la tierra fría. Reconstruí los muros de piedra seca que se habían derrumbado, colocando cada roca con una precisión matemática, encajándolas como si fueran piezas de un rompecabezas tridimensional. Eran frases cortas y contundentes en mi narrativa silenciosa. Luego me ocupé de las rosas de mi padre, las que Mateo no había arrancado. Estaban descuidadas, enfermas. Con los viejos libros de jardinería de mi padre, que para mí eran solo colecciones de imágenes y diagramas, empecé a cuidarlas. No podía leer las instrucciones, pero podía entender los dibujos, donde podar, cómo abonar, la forma en que las raíces necesitaban espacio. Pasaba horas comparando las ilustraciones con las plantas reales, aprendiendo su lenguaje a través de la observación. Un día, Mateo me encontró de rodillas junto a un rosal, cubierto de tierra. ¿Qué demonios estás haciendo?, espetó. Pareces un gusano. No levanté la vista. Cuidando el jardín, dije simplemente. Él se rió. ¡Qué pérdida de tiempo! Deberías estar buscando un trabajo de verdad, Elías. No puedes vivir en ese cobertizo para siempre. Estoy bien aquí, respondí, mi voz monótona. Su frustración era palpable. Quería una reacción, una pelea, una súplica. No le di nada. Mi silencio era mi escudo y mi arma. Mi indiferencia lo desconcertaba. Mientras él se centraba en sus planes grandiosos, yo me centraba en los detalles. Reconstruí el viejo banco de madera donde mis padres solían sentarse. Lo lijé hasta que la veta de la madera cantó de nuevo, y le apliqué una capa de aceite que lo hizo brillar bajo el sol. Coloqué ese banco bajo el gran roble, justo donde mi padre siempre lo había querido. Era un párrafo sobre la memoria y el amor. La gente del pueblo empezó a notar el cambio. Cuando pasaban por el camino, ya no veían una propiedad en decadencia, sino un jardín que volvía a la vida. Veían los muros de piedra restaurados, las flores que empezaban a florecer en colores vibrantes, el césped cuidadosamente cortado. Un día, la señora Gabel, nuestra vecina de toda la vida, se detuvo junto a la valla. Elías, qué hermoso está el jardín. Tu padre estaría tan orgulloso. Sonreí por primera vez en meses. Gracias, señora Gabel. Solo hago lo que él me enseñó. Mi trabajo en el jardín me dio la confianza para dar el siguiente paso. Necesitaba un aliado, alguien que entendiera el mundo de las palabras que a mí me era ajeno. Recordé a Sofía, una abogada joven que se había hecho cargo del pequeño despacho del señor Carvajal en el pueblo. Tenía fama de ser lista y honesta. Ahorré el poco dinero que tenía de trabajos esporádicos y pedí una cita. Entrar en su oficina fue como entrar en otro país. Libros por todas partes, sus lomos mirándome como guardianes silenciosos de secretos que nunca conocería. Le conté mi historia. No me anduve con rodeos. Le hablé de la confianza, de la firma, de las palabras de mi padre, del cobertizo. No intenté parecer inteligente. Simplemente le di la verdad, cruda y sin adornos. Sofía me escuchó con una atención intensa, sus ojos nunca se apartaron de los míos. Cuando terminé, se quedó en silencio por un momento. Luego cogió el único documento que yo tenía, una copia del acuerdo que Mateo me había hecho firmar, que había logrado conseguir de los archivos del condado. Lo leyó lentamente, sus cejas frunciéndose. Te engañó, Elías. Esto es una cesión completa de derechos. Le diste la casa. Legalmente, es suya. El aire se me escapó de los pulmones, aunque ya sabía la respuesta. Pero, continuó ella, y esa palabra colgó en el aire como una promesa. Volvió a leer el documento, esta vez en voz alta. Yo no entendía la mayoría de las palabras, pero escuchaba el ritmo, la cadencia. De repente, se detuvo. Espera un momento. Mateo es arrogante.
Redactó esto él mismo para ahorrarse dinero, ¿verdad? Asentí. Siempre lo hace todo él mismo. Y por eso cometió un error, dijo ella con una media sonrisa. Mira esta cláusula. La propiedad debe ser mantenida en condiciones habitables y seguras por el beneficiario. Es una cláusula estándar, pero él añadió algo más. Cualquier residente que ocupe la propiedad en el momento de la firma tendrá derecho a permanecer en ella siempre y cuando contribuya activamente a su mantenimiento y mejora, como se define por las normas de la comunidad. Se inclinó hacia adelante, sus ojos brillando. Elías, te echó al cobertizo, pero sigues siendo un residente en la propiedad. Y al cuidar el jardín, ya estás contribuyendo a su mantenimiento y mejora. Legalmente, tienes derecho a estar aquí. Y la definición de mantenimiento y mejora es vaga. Podemos argumentar que se extiende a toda la propiedad, no solo al jardín. Te dio un portillo, y tú puedes abrir una puerta de par en par. Salí de su oficina sintiendo que el suelo bajo mis pies era un poco más firme. Tenía un plan. Mateo era el dueño del papel, pero yo era el custodio del alma de la casa. Y ahora, tenía la ley, por muy delgada que fuera, de mi lado. Mi historia pasaría de la tierra al ladrillo. Empecé a trabajar en el exterior de la casa. Mateo estaba a menudo fuera, en la ciudad, cerrando sus negocios, así que yo tenía tiempo. Empecé con la contraventana descolgada. No solo la reparé, quité todas las contraventanas, las lijé una por una hasta la madera desnuda, curé las partes podridas y les di una nueva capa de pintura, un azul profundo que recordaba el color del cielo al atardecer, el color favorito de mi padre. Era una estrofa sobre la renovación. Luego me ocupé del porche. Una de las tablas estaba suelta, y Mateo la había ignorado. Arranqué toda la cubierta del porche. Con la madera que había guardado de un viejo granero que demolí años atrás, empecé a reconstruirlo. No era solo una reparación, era una obra de arte. Corté las tablas con una precisión milimétrica, las lijé hasta que quedaron suaves como la seda y las dispuse en un patrón de espiga que había visto en una de las revistas de arquitectura de mi padre. Cuando Mateo volvió y vio el porche, se quedó boquiabierto. ¿Qué es esto? ¿Quién te dio permiso para hacer esto? Estoy manteniendo la propiedad, dije con calma, sin dejar de trabajar. La cláusula. Tú la escribiste. Vi la confusión y luego la ira en su rostro. Esa cláusula es una formalidad. Esta es mi casa. Y yo soy el residente que la mantiene, respondí, mirándolo directamente a los ojos por primera vez. Mi voz no tembló. Tengo derecho a estar aquí. Y tengo derecho a mejorarla. Se quedó sin palabras. Por primera vez en su vida, su arsenal de retórica no le servía de nada. Yo no estaba discutiendo. Estaba declarando un hecho. Estaba usando sus propias palabras, la trampa que él mismo había creado, en su contra. Se marchó furioso, gritando amenazas sobre abogados y demandas. Pero yo sabía, gracias a Sofía, que sus amenazas eran huecas. Cualquier acción legal solo llamaría la atención sobre la cláusula y la naturaleza engañosa del acuerdo original. Estaba atrapado. Mi historia estaba tomando forma, visible para todos. Cada tabla que clavaba, cada ventana que limpiaba hasta hacerla brillar, cada teja que reemplazaba era una palabra más en mi manuscrito de madera y sudor. No estaba construyendo solo una casa. Estaba construyendo mi caso. Estaba escribiendo mi vindicación. Y sabía, con una certeza que me helaba y me fortalecía al mismo tiempo, que mi hermano leería el final de mi historia, le gustara o no. El enfrentamiento por el porche fue solo el principio del fin para Mateo. Su arrogancia no le permitía comprender lo que yo estaba haciendo. Para él, mi trabajo era el de un simple peón, un acto de desafío insignificante. No podía ver la estrategia, la narrativa que se estaba construyendo a su alrededor.
Continuó con sus viajes a la ciudad, cada vez más frustrado por mi presencia silenciosa y mi trabajo incesante. Mientras él estaba fuera, yo vivía y respiraba la casa. Mi exilio en el cobertizo se convirtió en una ventaja. Me permitió trabajar a todas horas, sin ser visto, moviéndome como un fantasma dedicado a una única misión. Después del exterior, me moví hacia adentro. La cláusula de mantenimiento y mejora era mi llave maestra. Empecé por el suelo del salón. Las tablas de roble originales estaban rayadas y sin brillo. Durante una semana, me arrodillé sobre ellas, lijándolas a mano, sintiendo la historia de la casa bajo mis palmas. El polvo de madera llenaba el aire, un incienso sagrado. Luego apliqué una mezcla de aceite y cera que había aprendido a hacer de mi padre, frotándola en la madera hasta que ésta adquirió un brillo profundo y cálido, como si la luz viniera de dentro. Cada habitación se convirtió en un capítulo. En la cocina, restauré los viejos armarios de pino, reemplazando las bisagras oxidadas por unas de hierro forjado que fabriqué en la vieja fragua del cobertizo. Pulí los tiradores de latón hasta que brillaron. No estaba modernizando la casa, la estaba devolviendo a su esencia, a su gloria original. Estaba honrando el trabajo de mi abuelo y el cuidado de mi padre. La noticia de la transformación de la casa se extendió por el pueblo. La gente ya no solo admiraba el jardín, se detenían a mirar la casa en sí. El azul profundo de las contraventanas, el brillo de las ventanas, el porche acogedor. Se convirtió en una especie de monumento local, un testimonio de la dedicación. Y todos sabían quién estaba detrás de ello. Mi nombre, Elías, empezó a pronunciarse con un nuevo tipo de respeto. Mateo se encontró en una posición imposible. Cuando traía a posibles inversores, estos no veían una propiedad para demoler, sino una casa histórica bellamente restaurada. ¿Por qué querríamos derribar esto?, preguntó uno de ellos, pasando la mano por la barandilla del porche que yo había construido. Esto es una joya. El valor está en la restauración, no en el terreno. La ironía era devastadora para él. Mi trabajo, que él había despreciado, estaba aumentando el valor de la propiedad de una manera que él nunca había previsto. Pero también la hacía invendible para sus propósitos. Nadie quería asociarse con un hombre que claramente quería destruir una obra de arte para construir apartamentos genéricos. Sus planes se desmoronaron. Sus socios se retiraron. Empecé a escuchar rumores en el pueblo sobre sus problemas financieros, sobre deudas que había contraído confiando en la rápida venta de la casa. La desesperación empezó a corroer su fachada de superioridad. La confrontación final llegó en una tarde de otoño. El aire era fresco y las hojas caían sobre el césped perfectamente cuidado. Yo estaba en el tejado, reemplazando la última teja suelta, cuando vi su coche entrar a toda velocidad por el camino de grava. Salió de un portazo y se plantó en el jardín, con el rostro desencajado por la rabia. «Baja de ahí ahora mismo», gritó. «Se acabó. Voy a vender esta casa, contigo dentro si es necesario. He encontrado un comprador, una promotora que no se preocupa por tus estúpidas florecitas». Bajé lentamente por la escalera, limpiándome las manos en los pantalones. Me enfrenté a él en el jardín que yo había resucitado de entre los muertos. Detrás de él, la casa se erguía como mi testigo silencioso, cada tabla y cada ladrillo un testimonio de mi verdad. «No puedes», dije con calma. «Llamé a Sofía esta mañana. Me avisó de que habías puesto la casa en el mercado». La cara de Mateo se contorsionó. «Claro que puedo. El papel dice que es mía. El papel también dice que tengo derecho a residir aquí mientras la mantenga», repliqué, mi voz firme. «Y según la ley local, no se puede vender una propiedad con un residente legal sin su consentimiento o una orden de desalojo, que no conseguirás porque no he violado ningún término. De hecho, los he superado». En ese momento, otro coche llegó.
De él se bajó Sofía, con un maletín en la mano. Y detrás de ella, nuestra madre. La había llamado Sofía, insistiendo en que debía estar presente. Mi madre miró a su alrededor, a la casa, al jardín. Por primera vez, pareció verla de verdad, no como un activo financiero, sino como su hogar, devuelto a la vida. Sus ojos se llenaron de una confusa mezcla de asombro y culpa. Mateo, ¿qué está pasando?, preguntó. Este inútil está tratando de arruinarme, gritó Mateo, señalándome. Después de todo lo que he hecho por esta familia. Fue entonces cuando Sofía intervino, su voz clara y cortante. Lo que has hecho, Mateo, es engañar a tu hermano analfabeto para que te cediera su herencia. Lo que él ha hecho, dijo, haciendo un gesto hacia la casa, es cumplir el verdadero deseo de vuestro padre. Ha honrado su legado. Abrió su maletín y sacó un documento. Y hay más. La cláusula de mantenimiento que tan arrogantemente redactaste tiene otra implicación que pasaste por alto. Al mejorar sustancialmente el valor de la propiedad, Elías ha adquirido lo que se conoce como equidad por sudor. Si la propiedad se vendiera, tendría derecho a una parte significativa de las ganancias, probablemente la mayor parte, dado el estado ruinoso en el que estaba antes. Mateo palideció. Se dio cuenta de que estaba completamente atrapado. Había creado su propia jaula legal. Pero hay una solución más sencilla, continuó Sofía, su tono ahora más suave. He hablado con el banco. Basándose en la nueva tasación de la propiedad, que es 3 veces superior a lo que era hace un año gracias al trabajo de Elías, están dispuestos a concederle un préstamo. Un préstamo suficiente para comprar tu parte de la casa, Mateo. Le tendió otro papel. Esta es una oferta. Elías te comprará la casa por el valor que tenía cuando engañaste a tu padre en su lecho de muerte. Es una oferta generosa, considerando las circunstancias. Te permitirá pagar tus deudas y marcharte. O puedes luchar en los tribunales, donde expondremos tu fraude a todo el mundo. Mi madre soltó un sollozo, finalmente comprendiendo la magnitud de la traición de Mateo y mi silenciosa lucha. Mateo miró el papel, luego a mí, luego a la casa. Su rostro era una máscara de derrota. La arrogancia se había desvanecido, dejando solo a un hombre pequeño y amargado. Había sido derrotado no por un argumento legal complejo, sino por el trabajo honesto y la dedicación. Había sido superado por una historia que no podía leer. Sin decir una palabra, arrebató el bolígrafo de la mano de Sofía y firmó el acuerdo de venta. Luego se metió en su coche y se marchó, levantando una nube de polvo que se asentó lentamente sobre el camino. Me quedé allí, en silencio, mientras el sol se ponía, bañando la casa con una luz dorada. Mi madre se acercó, las lágrimas corrían por su rostro. Elías. Yo. No lo sabía. Lo siento. Asentí, aceptando su disculpa, aunque sabía que el camino para reconstruir nuestra relación sería largo. Pero en ese momento, no sentía ira ni resentimiento. Solo sentía paz. Miré la casa. Mi casa. Cada viga, cada ventana, cada flor en el jardín era una palabra en la historia más hermosa que jamás contaría. Una historia de amor, pérdida y redención. Una historia que probaba que no se necesitan letras para escribir la verdad. A veces, todo lo que se necesita son unas manos dispuestas a construir y un corazón que se niega a dejar morir un legado. Yo no sabía leer, pero había escrito mi final feliz. Y era sólido como la piedra y verdadero como la madera.